Bueno, buenas tardes, chicos. Bienvenidos a la sesión del día 18 de septiembre de 2020. Hoy vamos a estar revisando dos cuestiones bien importantes. Una que tiene que ver con los paradigmas. Vamos a definir el concepto de paradigma, vamos a hacer algunos ejercicios para determinar los paradigmas en los que estamos inmersos en la sociedad, en la ciencia y en la sociedad y en la educación. Y vamos a hacer el ejercicio para ver paradigmas familiares incluso, para que este concepto quede muy claro. Esa va a ser la primera parte de la sesión. En la segunda parte de la sesión vamos a iniciar con el primer ejercicio de varios ejercicios que vamos a estar haciendo durante el semestre. Este primero que corresponde a un panel. El panel, como ustedes saben, es un espacio en el que vamos a escuchar la opinión de 7 personajes que fueron elegidos al azar, 7 personitas que hoy van a compartirnos la experiencia que tuvieron durante esta semana con algunos temas que creo que son muy importantes, sobre todo para ustedes que se están preparando como futuros pedagogos. Y esto radica en las cuestiones de para qué educamos, por qué educamos o por qué hay que educar, cómo se ha de educar y a quién corresponde educar. Estos temas bien importantes que ustedes tuvieron la oportunidad de revisarlos en algunos documentos, en algún video, pero que también lo que más nos interesa es la opinión personal de ustedes, esa opinión que es muy válida y que nos va a ayudar al resto del grupo a poder formar nuevas opiniones y construir y reconstruir cuestiones que tienen que ver con la opinión que podemos emitir acerca de las cuestiones educativas. Y sin más preámbulos, bueno, vamos a inicio la primera parte de la sesión con el tema que les comentaba que tiene que ver con el conocimiento y que tiene que ver con los paradigmas. Dentro de esas temáticas, pues vamos a ver algunas cuestiones que implica muchísimo la temática de construir cosas nuevas y de construir paradigmas nuevos, ¿no? Antes de iniciar y de compartir la pantalla, me gustaría saber si existe alguna duda acerca de los trabajos que hemos realizado. ¿No? ¿Todo bien? ¿Seguro? ¿Esos chicos que son panelistas, todo bien? ¿Están preparados? Estoy seguro que sí, que están muy preparados. Muy preparados. Con tantito verbo, maestro, tantito, nada más. Sí, con poco, no se preocupen, Denis. Diego, ya estás listo también. Antes, déjenme hacerles una pregunta. ¿Qué ejercicios hicimos la semana pasada? A ver, recuérdenme. ¿Los de la semana 4 y 5 o estos que dejó? La clase pasada, la clase del viernes pasado. En vivo en la clase nada más respondimos preguntas. Que fueron básicamente... La de la función de la ciencia y la función de nosotros los pedagogos con los alumnos. Y después teníamos que anotar factores de relación entre ciencia y sociedad. Así, o sea, en la clase. Y las actividades del budget o de la página era el glosario, el Vox Populi. Vox Populi, ajá. ¿Y qué más era? Glosario, Vox Populi y el resumen de las 16 páginas. Ok. De ciencia y sociedad también creo que se llamaba. Pero en la clase no vimos paradigmas, ¿verdad? No. Ok. Perfecto. Entonces vamos a inicio, voy a compartir mi pantalla. Y... A ver... Profe, Sí, adelante, Denis. yo tengo una pregunta. Usted me había comentado que iba a poner como una caja donde íbamos a poner las tareas pendientes de las que no habíamos hecho. Ajá. Y siempre sí la puso para ahí mismo las tareas pendientes del viernes pasado. Es un foro que está abierto en la primera semana. Se llama Tareas Pendientes. O ahorita lo checo cómo se llama y ahorita te aviso. ¿Sí? Ok, gracias.
Creo que se llama tareas retrasadas, algo así, pero yo te aviso ahorita cómo lo puse y en dónde va a estar, ¿sí? Ok, gracias. Muy bien. Entonces, vamos a dar inicio con la sesión del día de hoy. Y esta sesión tiene que ver precisamente con cuestiones del conocimiento. Ok, los paradigmas. Como les comentaba, vamos a ver un poquito de las cuestiones paradigmáticas, o qué es un paradigma, y sobre todo vamos a hacer este ejercicio para poder resolver esos paradigmas de los que hemos podido hablar. ¿Sí? Diego, ¿alcanzas a ver la pantalla? Sí, ¿lo leo? Sí, por favor. Paradigmas. Los paradigmas son un conjunto de conocimientos y creencias que forman una visión del mundo, cosmovisión, en torno a una teoría hegemónica en determinado periodo histórico. Cada paradigma se instaura tras una revolución científica que aporta respuestas a los enigmas que no podían resolverse en el paradigma anterior. Una de las características fundamentales, su inconmensurabilidad, ya que ninguno puede considerarse mejor o peor que el otro. Además, cuenta con el consenso total de la comunidad científica que los representa. Ok, como ahí pueden ver, ya escucharon con Diego, los paradigmas son un conjunto de conocimientos y creencias. Estas dos cuestiones creo que son bien importantes. Conocimientos y creencias. Esos conocimientos y creencias hacen un paradigma. ¿Alguien de ustedes puede comentarme algún paradigma que conozcan? Puede ser un paradigma de distinta índole, un paradigma social, cultural, religioso, familiar. ¿Alguien puede ponernos algún ejemplo? Bueno, yo voy a ponerles un ejemplo en la pantalla y a partir de ese ejemplo es que vamos a hacer un ejercicio. Diego, ¿me ayudas a leerlo, por favor? Ejemplos de paradigmas. Los productos que tienen precios altos son de buena calidad. Es una conducta inconsciente que tomamos en cuenta cuando realizamos una compra y comparamos productos, ya que la sociedad nos ha enseñado a que debemos invertir fuertes cantidades de dinero para obtener fuertes cantidades de dinero para obtener buenos productos, ¿no? ¿Sí se dan cuenta cuáles son los paradigmas con esto, con este ejemplo que nos acaba de leer Diego? ¿O cómo es que se construye un paradigma? ¿Sí? ¿Alguien puede ponernos un ejemplo distinto a este? En el sentido cultural o ese, que solo las mascotas o los perros que son de raza son buenos perros o son los que valen más o son los que tienen más valor, por ejemplo. Oh, claro. ¿No? Esos los que son de raza o que tienen pedigrí, como les dicen, ¿no? Cierta calidad. Entonces son como la sociedad, ¿no? Hay niveles socioeconómicos, hay niveles de tal tipo. Entonces hay paradigmas como el paradigma que dicen que una persona que estudia en una escuela privada es mucho mejor que una escuela pública.
Ese es otro tipo de paradigma. ¿Algún otro paradigma que pueden comentar ustedes? Yo, profe. Adelante, Areli. Cuando en las campañas políticas se dan buenos productos o te ofrecen buenos resultados y piensas que serán buenos presidentes. Sí, bueno, es un paradigma y se está acercando esos paradigmas, los vamos a estar viendo muy pronto con las campañas políticas. Entre más nos den, creemos que pueden ser mejores presidentes. A veces no sucede así, ¿no? ¿Algún otro paradigma que conozcan o que quieran compartir? ¿No? Bueno, antes de continuar, bueno, más bien continuando ahora con la segunda parte, ahora sí es momento de poder escuchar a nuestros compañeritos con los que vamos a estar participando el día de hoy, que es nuestro panel. Este panel en el que vamos a escucharlos en el orden que yo les comenté. El primero, bueno, el primerito eres tú, Diego, vas a empezar tú, luego Areli, y luego les voy diciendo quién y quién. Vamos a empezar con Diego. Les repito un poquito la cuestión en la que vamos trabajando. Esta cuestión es la siguiente: Diego va a iniciar, va a tener máximo 5 minutos, yo le voy a tomar el tiempo. Él va a hablarnos acerca de las cuestiones que estuvimos viendo el día de hoy en esta semana, que tienen que ver con para qué educar, por qué hay que educar, cómo se ha de educar, a quién corresponde educar y las cuestiones que vimos en el video. Entonces, de todas las anotaciones que tienes, Diego, coméntanos algo que creas que es muy importante. Igual para todos, que crean que es muy importante compartir y sobre todo en la parte de la opinión personal. Aquí vamos a estar construyendo opiniones a partir de lo que hemos revisado. Entonces, a ustedes les tocó ser los primeros y creo que lo van a hacer muy, muy bien. Al final de la participación de todos, de los 7, vamos a hacer comentarios el resto del equipo para poder construir mejor este tipo de ejercicio, ¿no? Este tipo de panel. Entonces, tenemos a 7 panelistas, a quien les doy la más cordial bienvenida. Voy a tener mi cronómetro para los primeros 5 minutos. Los 7 que hoy participan son estudiantes de la licenciatura en Pedagogía de primer semestre, a quienes les agradezco el haber aceptado esta invitación. Y pues vamos a inicio. El primero en presentar es el compañero Diego Armando Martínez Díaz. Y para eso voy a pedir que ponga su cámara, su micrófono. Me fui un minutito, perdón. Estoy de regreso. Voy a pedir entonces a Diego que prenda su cámara y su micrófono para dar inicio con la sesión. Voy a tomarte el tiempo, Diego. ¿Me digas si estoy listo? Dime, si quieres hacer algún comentario antes. No. Perfecto, entonces en cuanto inicies yo voy a tomarte el tiempo. Adelante. Ok. Hola a todos, compañeros. Pues como ya sabemos, vamos a presentar en este panel. Voy a dar inicio con mi opinión, con lo que para mí me causó más relevancia. En este caso, la lectura de Tomás Calvo nos plantea cuatro cuestiones. La primera, a mí en lo personal me llamaron más la atención la primera y la última, la que fue para qué educar y a quién corresponde educar. En la primera cuestión de para qué educar, la respuesta que nos daba el texto era educar para la vida, educar para la felicidad. Si bien la felicidad es un término que puede resultar, cada quien le puede dar un significado diferente, yo lo traduzco la felicidad como un sinónimo de bienestar, de buscar ser feliz significaría para mí
buscar ese bienestar en todos los aspectos sociales, en cuanto a educación, en cuanto a salud, en cuanto a conocimiento, en cuanto a relaciones sociales, en cuanto a la convivencia familiar. Y esta pregunta yo la relacioné con la cuarta pregunta, que era la cuarta pregunta que decía, ¿a quién corresponde educar? La respuesta que nos daba el texto es que la educación constituye una competencia irrenunciable del Estado, de la comunidad política como tal. Si bien actualmente la responsabilidad de la educación recae en el Estado, yo veo como que está surgiendo un debate de que la educación en un modelo neoliberal, liberal, también tiene que recaer en la iniciativa privada. Yo no estoy de acuerdo porque la educación es un derecho que tenemos todas las personas y que todos tenemos que tener acceso a ese derecho. ¿Para qué? Para lograr ese bienestar que nos planteamos en la primera pregunta de ¿para qué educar? Entonces, la iniciativa de que la educación también sea parte de la iniciativa privada se me hace algo peligroso. ¿Por qué? Porque podría excluir a cierta parte de la población en tener acceso a ese derecho que tenemos, a ese derecho al bienestar. En sí, esa fue como la relación más importante que me causó. En cuanto al video que vimos, no sé si ya pueda pasar al video. Yo lo dividí en tres cuestiones. Se hablaba primeramente del doctor en psicología educativa, algo así. Ajá. El doctor Christian Berger nos hablaba acerca de que el estudio de las relaciones de pares ligado al mundo de la educación, la psicología y la sociedad, busca favorecer el bienestar de los adolescentes y los niños. Busca entender cómo las relaciones de pares, amistad y convivencia forman mejores personas, impactando en factores de bienestar. Eso yo lo tomé como en mi caso personal. Ahí el estudio que realizó el doctor en psicología lo planteaba en un colegio, más o menos ubicado en primaria. Y yo me puse como ejemplo, porque, por ejemplo, yo en mis clases, en el aula, en el salón de clases, yo era muy introvertido, casi no participaba, me gustaba mucho trabajo, pero en cuanto pasaba a actividades extraescolares, por ejemplo, yo participaba en un equipo de voleibol, en la escolta, en bailables, como que me extrovertía más, me gustaba más ese tipo de actividades. Y eso me permitió relacionarme más con mis compañeros que estando en un salón de clases, sentado y viendo hacia el frente, que era al profesor. El otro punto que me gustó fue de lo que nos hablaba el doctor en ingeniería, que él nos comentaba de desarrollar el pensamiento matemático. Yo creo que eso es muy importante porque nos ponía énfasis en salirnos de esta mentalidad cuadrada que a veces nos ubicamos, que no nos deja pensar más allá. Yo creo que eso es muy importante, que nosotros como futuros pedagogos podamos lograr que el alumno desarrolle, que su mente sea más explorativa, que piense más allá no me acuerdo la expresión que él decía, salirnos de la caja, algo así. ¿Por qué? Porque eso nos ayuda, y sobre todo a él, que es científico, él nos comentaba que eso le ayuda a desarrollar mejor su trabajo. Y decía también algo que me llamó la atención, es que el científico tiene que ser
estar, ser propenso, algo así, a la frustración. ¿Que por qué? Porque te puedes equivocar 1, 2, 3, 4 veces, pero tienes que volver a intentarlo, o sea, no desanimarte. Y por último, tenemos lo que nos daban pues un ejemplo de un científico, del doctor en matemáticas Gunther Ullmann, quien él explica el efecto de la invisibilidad con base a los estudios que él ha realizado. Y ahí yo creo que nos pone un ejemplo de cómo la ciencia... Diego, ve cerrando porque llevas 6 minutos con 48, ve cerrando. Ok. Pues para terminar con él nos decía que pues es un claro ejemplo de cómo el desarrollo científico pues se puede usar en beneficio de la sociedad. Por ejemplo, en sus estudios hablaba sobre la invisibilidad, cómo se puede usar para hacer invisibles los aviones en un radar, cómo se puede usar para las ondas de sismos y en sí es eso. Muchas gracias. Gracias a ti, Diego. Casi te aventaste los 7 minutos. Bueno, vamos a escuchar ahora a la compañera Arely López Martínez con su participación. ¿Lista, Arely? Lista. Iniciamos. Hola compañeros, buenas tardes. Bueno, yo soy Arely López y hoy me tocó ser una de los 7 elegidos para ser penalistas. Espero y pues mi contenido les sea de gran utilidad. Bueno, yo en sí no me especifiqué solamente en el video y la lectura, sino que intenté relacionarlas y buscar palabras claves que me conllevaran a buscarles una respuesta a estas preguntas. Las 4 palabras claves con las que yo relacioné el video y la lectura fue la educación y creatividad, conocimientos para la sociedad, ciclos de vida y felicidad. Bueno, yo retomé estos puntos ya que abarcan y dan respuesta a la mayoría o las 4 preguntas que se plantearon. Yo tengo mucho en cuenta... Un favorzote, ¿nos puedes repetir las palabras claves, por favor? No alcancé a anotar. De favorcito. Claro que sí. Educación y creatividad, conocimientos para la sociedad, ciclos de vida y felicidad. Bueno, yo tomé estas palabras porque pues las relacionan y tengo muy en cuenta una frase que mi abuelita me dice mucho. Y esta es que ser la luz de esperanza para los jóvenes y un mayor ejemplo para los adultos mayores y para los niños, ya que nosotros nos vemos recalcados en ellos para un futuro. Con esfuerzo y dedicación podemos llegar a ser grandes y a lograr cada una de nuestras metas que nos hemos propuesto. En la lectura, una de las cosas que más se me grabaron y que pues necesité apuntarlas para yo dárselas a conocer a ustedes fue la importancia que la educación necesita y alquila aquí en la filosofía o que vamos a plantear como pedagogos. Los conocimientos que yo adquirí de ello fue que la educación se lleva a cabo desde nuestras casas, no dejar nada a medias y desarrollar mis capacidades y habilidades para obtener unos buenos resultados. Y fue todo lo que yo aprendí. Muy bien, Arely, muchas gracias. Al final, ya que terminen los 7, vamos a hacer comentarios. Pido al resto del grupo que esté anotando y que si tiene alguna pregunta directa para los compañeros, anoten ahí también para al final hagamos los comentarios pertinentes. Muchas gracias, Arely. Continuamos con Acela Denise Zamora. Dinos cuando estés preparada. Listo, ya. No sé si me escuchan. Sí te escuchamos. Listo. Adelante. Mi nombre es Acela Denise Zamora Santa Ana. Soy la tercer participante de este panel. Uno de los documentos que nos tocó analizar o leer fue lo que fue la Paideia griega de Tomás Calvo.
Yo en sí, en mi formación anterior, no había tenido nada de ciencias sociales. Yo estuve en un ramo, pues en la rama matemática, yo me fui a lo contable, a lo fiscal. Entonces, para mí muchos de estos conceptos son nuevos, a pesar de que ahorita trabajo con niños en grupo, pero a mí la palabra paideia, la tuve que buscar y la tuve que relacionar, pero al momento de leer los primeros párrafos fue como que aterrizar esa palabra en cuestiones que ya vemos día a día, como lo dice que es cultura, como lo dice que es educación, y cómo negativamente y positivamente relacionamos la cultura y la educación. Que por ejemplo decimos una persona culta tiene conocimientos de música, de danza y de todo esto, pero es negativamente asociado porque no es profesionalmente, simplemente porque escucha la música, porque baila o porque tiene algún conocimiento. Y ya positivamente, pues sea que se dedique a eso, que tenga un nivel de conocimiento más alto. También es muy, es de lo más relevante ver las dimensiones que establece el buen juicio en el humano, que es lo que dice que se refiere a la formación integral del ser humano en todas las dimensiones. Y creo que nosotros simplemente asumimos que es la educación pues que nos dan en la escuela, la educación intelectual, pero ahí englobaba lo que es la educación física, que se requiere al cuidado del cuerpo o al cuerpo, la educación moral, que hablaba mucho o relacionaba mucho a Aristóteles con la ética, y la educación intelectual, que es lo que se refiere ya propiamente a los conocimientos. En los ciclos educativos que mencionaba Aristóteles, que son los 3 ciclos, él decía algo muy claro de que el humano, su educación no empieza cuando entra, en este caso, en este tiempo, a un preescolar, sino que el humano aprende desde que empieza o que se le enseña a hablar, se le enseña a comer, se le enseña a hacer todos esos procesos básicos y que obviamente después pues va a entrar al segundo ciclo que a lo mejor es ya educación ya intelectual y demás procesos. Algo también que me llamó mucho la atención que decía que no solamente la educación afectaba a un individuo, sino afecta a su familia y afecta al Estado. Y ya después, al responder los 4 cuestionamientos principales, pues veíamos el porqué del Estado, ¿no? En la pregunta en la que hablábamos de para qué educar, que él decía educar para la vida, como les mencionaba, desde los procesos más sencillos y poco a poco ir expandiendo o aumentando esa educación a conocimientos más intelectuales. Su respuesta de que se eduque a la vida, sí me asombró a mí lo que decía, que no merecíamos todos la educación, que era nada más para personas dignas de la educación. Y sin embargo, con el paso del tiempo, que era lo que hablábamos en la clase pasada, la ciencia ha descubierto que si una persona comete un error, en este caso cae en un centro de adaptación, y allá adentro les dan esa formación, esa educación, a lo mejor ese oficio o empleo, la persona cambia. Y ahí pues obviamente en ese tiempo una persona, un delincuente era un marginado, o sea, él ya era separado de la sociedad. Y ahorita poco a poco hemos visto que vamos cambiando, ¿no? En la segunda pregunta que decía, ¿por qué hay que educar? Mencionaba mucho Aristóteles que la educación completa lo que la naturaleza deja incompleto, o sea, viene a completar procesos que nosotros no sabemos, que poco a poco vamos aprendiendo y que se le debe enseñar al humano de forma en que sea una forma ajena a él, pero o sea, va a irlo completando. Entonces, la educación intelectual es para ejercer a la actividad racional, o sea, es lo que hablábamos el otro día, que el niño va a tener su despertar. Entonces, el niño está jugando, aprende jugando, pero llega un momento en que tiene el despertar racional, que sabe que va a aprender procesos, que va a aprender otro tipo de actividades. En la tercera pregunta que hablábamos de cómo se ha de educar, que era lo que se refería, que tiene que ser, hablaba de 3 cosas, me acuerdo que era la naturaleza, los hábitos, y había otro que era la razón, naturaleza, hábito y razón,
¿Por qué esos tres factores? Porque la naturaleza habla de las aptitudes o el temperamento del individuo, pero eso, como decía, no depende o no lo controla. Sí, ya me pasé, cierro. Entonces, y ya en lo último, que era a quién le corresponde educar, pues al Estado, ¿sí? Como dicen, las leyes son las que tienen una actitud o algo que están de manera diseñadas para que la educación sea garantizada para todos. Sin embargo, sabemos que pues no es así, ¿verdad? Entonces, pues cierro mi participación con eso y ojalá les sirva de algo. Muchas gracias, Denise. Déjenme comentarles antes de continuar que es bien importante cuidar el tiempo cuando nos digan son 5 minutos. Es un ejercicio bien complicado, es complicadito como porque a veces tenemos mucho que decir y necesitamos acortarlo. Entonces, es un ejercicio que vamos a poder ir aprendiendo conforme a la marcha, pero sí necesitamos siempre ajustarnos a los tiempos, ¿sí? No es regaño, es solo un comentario para estar muy atentos a esa cuestión. Continuamos. Le corresponde ahora el turno a Areli Elizabeth Rodríguez Mendoza. ¿Se encuentra en la sala? Sí, aquí Adelante. estoy. Bueno, yo en las preguntas en que dice de a quién corresponde educar, yo creo, profe, que ahí nos corresponde a nosotros como padres. Es en mi opinión personal, porque uno desde que nacen los niños hay que enseñarles, como dice ahí, a hablar, a leer, a escribir, a vestirse. Entonces yo creo que nos corresponde, la educación va desde casa y de ahí vamos en coordinación con los maestros a apoyar a los maestros pues para que el niño tenga un mejor desarrollo. ¿Para qué hay que educar? Era otra pregunta. Aquí dice que hay que educar para la vida, para tener una calidad de vida no como la de un vagabundo, como la de un delincuente, sino para tener una vida diferente. Yo creo que aquí hay que educar para ser feliz, para tener una calidad de vida y mantener un equilibrio personal pues mejor. Y ese es mi punto de vista, profe. ¿Para qué hay que educar? Era otra pregunta. ¿Para qué educar? Casi era la misma lectura que para ser feliz, que para ser capaces. Y yo creo que sí, que eso va. Ay. Está ocupado. Está ocupado. Dile que aquí en la vuelta. Profe, perdón. ¿Para qué educar? Decía. Pues hay que educar a los niños para que sean, como decían la lectura, sean capaces, se enseñen a ser unas personas de bien y no unos delincuentes, como se decía en la lectura. Hay que educarlos para que cuando ellos crezcan tengan pues un futuro seguro. Y sobre el video, sobre lo que dijo Christian Baker, algo así, yo me fui mucho con lo de los niños que porque les hacen bullying. Entonces, ¿me le pueden bajar a la tele? ¿Que le bajes a la tele? Que hay niños que son, ¿cómo se dice? Como prohibidos o no sé qué, o penosos y les hacen bullying los otros niños que son más extrovertidos. Y que no hay niños marginales. Yo, profe, en lo personal, pues así era. Yo en la escuela, yo no participaba mucho, yo no hablaba mucho. Era como que muy tímida, un tiempo nomás. Ya luego cuando agarré confianza con mis compañeros, pues ya la convivencia fue diferente, es lo que también hablaba el Cristian.
que hay que aprender a convivir con los otros niños que les cuesta trabajo. Y ya. Muy bien, Areli, muchas gracias. De nada. Comentarios, el resto del equipo, del grupo. Después vamos con Jonathan Daniel Barragán Martínez. ¿Se encuentra en la sala, Jonathan? Jonathan. Parece que no está, ¿verdad? No, no lo veo. Bueno, pasamos al siguiente. Juliana Chávez. Juliana sí está. Adelante, Juliana. Juliana, ¿nos escuchas? Es tu momento de brillar. Juliana. Bueno, mientras Juliana se acomoda, vamos con María Socorro Meraz Palomino. Buenas tardes. ¿Sí me Mari, escuchan? adelante. Sí, sí te escuchamos, Mari. Adelante. Bueno, mi nombre es María Socorro Meraz Palomino. Se suponía que era la séptima participante, pero pues me tocó. Adelante, Mari. ¿Sí me escuchan? Dice, se ha de educar para enseñar a vivir, para tener una mejor vida. Se ha de educar para la felicidad. Y dice que la felicidad consiste en un modo de vida bien, en un modo de vivir digno y satisfactorio. Otra pregunta que venía era, ¿cómo se ha de educar? No sé si me están escuchando. Sí, adelante, Mari. Vamos, te escuché la parte de la felicidad y cómo se ha de educar. Adelante. Muy bien, se ha de educar en cuanto a la naturaleza del ser humano, ¿verdad? Tenemos que conocer más que nada las emociones de los niños, y ¿qué más dices? Que su temperamento. Eso es algo muy importante para empezar a educar a un niño. También venía la pregunta, ¿a quién corresponde educar? Se dice que corresponde educar al Estado, porque la educación, según para Aristóteles, es la formación integral del individuo humano en el seno de una comunidad política. Va de la mano con la política, por eso mismo al Estado le corresponde educar. En cuanto al video, algo que me pareció muy interesante, algo que de Christian Berger, que decía que teníamos que ver cómo los niños van creciendo como personas, cómo hacen ellos sociedad, cómo hacen amistad, para así mismo poder educarlos.
También otra cosa que el bullying que se presenta en los colegios, dice que tiene que ver con violencia y con abuso. Y la violencia que se da en los colegios es la misma que se da a nivel social. Por eso que el niño hace lo que ve socialmente. Y bueno, dice que también algo que se creo que una sociedad educada y creativa tiene más posibilidades en el mañana. Y que el bienestar involucra que todos estemos bien. Eso sería todo. Gracias, Mari. Juliana, ¿pudiste resolver tu problema del micrófono? Escríbenos en el chat a ver si es posible. Nada más dinos si lo pudiste resolver. Bueno, mientras nos responde Juliana, vamos a abrir ahora el espacio para todo el resto de la clase, para que nos hagan los comentarios pertinentes acerca de las opiniones de sus compañeros. Y me gustaría saber quién quiere iniciar con esta segunda parte del panel. Mientras se deciden, vamos a recordar un poquito lo que hemos escuchado con sus compañeros. Hemos escuchado sobre todo las cuestiones que tienen que ver con la educación y la iniciativa privada. Hemos escuchado acerca de la cuestión de educar para la vida y educar para la felicidad, para el bienestar de todos. Hemos escuchado la responsabilidad que tiene el Estado acerca de la corresponsabilidad para educar. ¿A quién le corresponde educar? Hemos escuchado a algunos de sus compañeros que lo dicen de esta manera: el Estado es el responsable, y otros que también han comentado sobre la importancia que radica en que la familia tiene la responsabilidad de educar a sus hijos, ¿no? En una primera instancia, acompañado, por supuesto, de los profesores, del sistema educativo, de los gobiernos. Hemos escuchado acerca de la educación y la creatividad. Hemos escuchado acerca del ciclo de vida y la felicidad, la sociedad, el papel que juega la sociedad, el conocimiento empírico versus el conocimiento de las personas que estudian una disciplina, las dimensiones del buen juicio, esta cuestión de juicios que tiene que ver mucho con lo que realizamos todos los días, ¿no? Las personas emitimos juicios todo el tiempo. Y no es que esté bien o que esté mal el emitir un juicio. El detalle es que debemos de saber qué juicio emitimos. Si es un juicio que puede abrir posibilidades al resto de las personas, o es un juicio que nos cierra las posibilidades. Entonces, hay que conocer cómo es que emitimos un juicio para las personas. Y déjenme decirles que cuando emitimos un juicio, el juicio tiene que ver totalmente con la forma de ser de nosotros mismos y de cómo es que nosotros hemos estado viviendo nuestra vida. Yo no puedo emitir un juicio sin una experiencia previa. Voy a ponerles un ejemplo bien sencillo. Imaginemos que estamos en el aula y que haya un alumno que todo el tiempo llega tarde a clases. Según mi experiencia es que yo voy a emitir un juicio, y así el juicio de cada uno de ustedes. Cada uno de ustedes va a decir, pongámosle un nombre, Alejandro. Alejandro todos los días llega tarde al salón. Entonces, Diego va a hacer un juicio de Alejandro sobre la llegada tarde. Yo voy a hacer otro juicio. Mi juicio puede ser que Alejandro todos los días llega tarde porque es un flojo, porque se quedó viendo películas, porque se desveló una noche antes, ¿sí? Pero ese juicio radica en cómo soy yo. Quiere decir que yo cuando llego tarde por alguna de esas cosas que les mencioné. Ese puede ser un juicio. Otro juicio podría ser que llega tarde porque tiene muchas responsabilidades en casa, porque tiene que hacer la limpieza antes de irse a la escuela, porque tiene que trabajar para poder sustentar sus estudios. Entonces esos juicios tendrían que ver con lo que yo vivo, con lo que yo he vivido. O sea, yo no puedo hacer un juicio de algo que no conozco. Y los juicios van encaminados hacia ese lugar. Los juicios como les repito, no son buenos ni malos, simplemente hay que ver de qué manera los emitimos. A una persona
que llegue tarde, por ejemplo, no podemos decirle, llegas tarde porque eres un flojo. Este es un juicio que le cierra totalmente las posibilidades. Hay que indagar, hay que preguntar. Quizá existan varias problemáticas para la llegada tarde de este alumno, ¿no? Y nosotros como profesores tenemos mucha responsabilidad sobre los juicios que podemos emitir a nuestros alumnos, porque de eso depende mucho el buen desempeño de ellos, ¿sí? Bueno, también hemos escuchado la felicidad, la naturaleza del ser humano, cómo los niños es que desarrollan sus amistades, cómo hacen amistades y la importancia que tiene el poder hacer amistades para poder desenvolverse de una mejor manera frente a la sociedad. La violencia que se vive en los colegios, el bullying, el equilibrio personal, todas estas cuestiones súper importantes que nos acaban de decir estos panelistas, estos 5 panelistas que hemos escuchado el día de hoy, para quien agradezco profundamente el hecho de haberse arriesgado a poder compartir con nosotros y animado más bien, animado a compartir con nosotros sus conocimientos. Y ahora sí, el micrófono está abierto para el resto del grupo, para quienes quieran compartir con nosotros, o sea, alguna pregunta, alguna apreciación, algo que, en lo que estén de acuerdo o en lo que no estén de acuerdo con sus compañeros. Es momento de hacerlo en este instante. Así que abrimos micrófonos para aquellos que quieran participar. Adelante. ¿Quién quiere iniciar? Hola. Adelante, A mí lo que me llamó mucha Daniela. atención es que todos decían que la responsabilidad de educar es del Estado, pero también dice que tal le corresponde al individuo. Yo considero que debe ser más, que debe de correr más por nuestra cuenta que la del Estado, porque a veces el Estado no ofrece una buena educación o cosas así. Bueno, yo siento, mi punto de opinión es que también de influir en nosotros, el querer tener una buena educación, no solo dejar de dar toda la responsabilidad al Estado o a las comunidades políticas. Muy bien, Daniela, tu comentario va encaminado a que la responsabilidad de educar también es nuestra propia responsabilidad, ¿no? Que no solamente debemos dejárselo al Estado en un primer momento, que tiene que ver con cuestiones políticas, por supuesto, sino que debemos de tomar la responsabilidad personal y nuestra propia iniciativa al momento de decidir nuestra educación y nuestra formación sobre todo. ¿Estoy en lo correcto? ¿Eso alcanzas a escuchar? Sí, ok. ¿Quién más? ¿Quién más quiere hacer una apreciación, un comentario acerca de lo que escuchamos el día de hoy con nuestros compañeros? Sí. Bueno, es que Juan Manuel lo que yo Munguía, considero que si adelante. tú no quieres tener una buena educación, Por medio de... pues Perdón, Daniela. deja al Estado. Ok. A ver, en el micrófono de María del Carmen Méndez Franco va a participar Juan Manuel. ¿Listo? Listo. Adelante, Juan Manuel, te escuchamos. Yo mi cuestionario es el primero que hice, profesor, disculpe, es como no tenía con quién unirme y ya me uní a unas personas de aquí de Cobayana. Entonces dice, ¿para qué educar? Para obtener un punto de vida ética. Es enseñar a los niños para que aprendan a leer y escribir y sean mejores profesionistas en el mañana. La educación en este sitio se pone a la profesionalidad. Ese es un punto es un punto de una pregunta. Entonces está otro. ¿Cómo se ha de otra?
ahí está la otra pregunta. ¿Por qué hay que educar? Dice. Sería sencillamente, o sea, educar para la vida. Educar es enseñar a vivir, pero no cualquier forma de vida. La vida de delincuente, sino a una vida digna de un ser humano para que aprenda a leer y escribir y siga adelante su porvenir o su ética. Entonces, esta otra pregunta. ¿Cómo se ha de educar? La educación en este sentido se ha caracterizado por un buen criterio y por la capacidad de juicio acerca de asuntos del que se trate, en el que tiene cultura, música, el reconocimiento de una buena educación que él esté aprendiendo o esté realizando en ese mismo momento. ¿A quién corresponde educar? La experiencia muestra que los seres humanos hay que enseñarles todo desde la infancia, hay que enseñarles a hablar, a leer y a escribir, a sumar, a restar, a sumar y así sucesivamente hasta que ellos aprendan la materia que ellos están estudiando o leyendo. Y dice, tomada del texto, dice, una persona educada es una persona culta. Si analizamos someramente este concepto, veremos que negativamente la educación en este sitio se opone a la profesionalidad. La persona culta que posee, ejemplo, cultura y educación musical, no es un músico profesional, no es alguien quien quiera aprender a hacer la música o a cantar. La educación en este sentido se caracteriza por un buen criterio y por la capacidad de juicio. El que tiene cultura, música, la formación integral del ser humano en todas sus dimensiones en lo que se refiere al cuerpo, educación en la física, el carácter en la educación moral y el conocimiento en la educación intelectual. Dice, la educación debe ser una persona dedicada a su estudio y tener unas buenas calificaciones para poder seguir adelante. Entonces, dice otro, la paráfrasis, la educación comienza por la formación de los hábitos para posteriormente reforzar por medio de la razón y atribuir a la ley una función esencialmente educadora. Otra vez es el de la persuasión y del castigo. Entonces, la educación en principio es fundamentalmente de la ética activa, la vida que hacer, que educar y tener felicidad y éxito en sus estudios cotidianos. El placer, la riqueza y el poder y el reconocimiento social, la felicidad es algo serio. Por eso hay que educar, enseñar y razonamiento. Dice, sería sencillamente, se ha de educar para la vida. Educar es enseñar a las personas a vivir, a lograr sus estudios con sus familiares y amigos. Es todo lo que puedo decir, profe. Gracias. Gracias, Juan Manuel. Gracias por tu participación. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario acerca de lo que hemos escuchado el día de hoy? ¿No? Bueno, pues, Juliana. Yo quiero participar. Juliana, adelante. Por fin arreglamos el micrófono. Adelante, te escuchamos. Sí. Bueno, lo que a mí me llamó la atención de la lectura Paideia fue en la pregunta que dice, ¿cómo se ha de educar? Bueno, Aristóteles decía que eran 3 factores, que era la naturaleza, el hábito y la razón. Bueno, lo que me llamó aquí la atención es que cómo se ha de educar en la naturaleza y con el hábito y la razón. Bueno, lo que yo entendí que para educar con la naturaleza es lo que el alumno ya tiene de educación desde que nació
hasta, pues, desde que nació hasta donde va en su vida cotidiana. En el hábito, ¿cómo se va a educar? Es cuando el alumno por sí solo se pone a estudiar después de clases o participa sin que el maestro le diga que tiene que participar. Y bueno, otra pregunta que también me llamó la atención es la que dice, ¿a quién corresponde educar? Bueno, a mí me llamó mucho la atención esa porque sí, pues yo también a veces me pregunto de a quién le corresponde educar. Bueno, yo lo que entendí, te puse, porque no solo se educa en la escuela, también se educa en la casa. Le puse, en la casa le toca educar a nuestros padres o a nuestros hermanos. Y le puse, y en la escuela le toca educar a los maestros o a los, o a los que trabajan ahí. Y otro dice, y en la sociedad le toca educar a las autoridades públicas. Pues sería toda mi participación. Creo que es todo. Muy bien, Juliana, muchas gracias. Gracias por tu participación. Como escuchamos a Juliana y el resto del grupo, bueno, los factores, como bien lo escucharon, son los factores de la naturaleza, el hábito y la razón. Esta cuestión de la razón creo que es bien importante. Una cuestión que debemos de manejar y de estudiar, sobre todo en estas cuestiones de este ejercicio, ¿no? Bueno, vamos si alguien más quiere hacer algún comentario acerca del panel, si no, para continuar con el resto de la sesión, que como yo les decía, tiene que ver con el conocimiento y tiene que ver con esta cuestión de descubrirlo, de qué manera es que conocemos los seres humanos, ¿no? Y si no hay otra participación, bueno, nos vamos a ir a preparar la pantalla para Profesor, yo quiero participar. Aleida, adelante. Bueno, yo quiero hacer algún comentario sobre el video que miramos nosotros. ¿Sí? Quiero, o sea, mostrarles algunas partes que a mí me llamaron la atención sobre este video que pasan en la sociedad actualmente. Una de ellas, las que me llamó la atención, fue que las posibles causas del bullying en las escuelas, y me llamó la atención que el psicólogo nos comentaba que las posibles causas de estos pueden ser las relaciones que ellos tienen con sus compañeros. Esto quiere decir que yo entendí eso, que nos decía que... Espera. Que nosotros, o sea, los maestros, no enseñan a los alumnos a relacionarse con todos, sino que solo se relacionan con los que ya conocen, y pues esa es una causa. Perdón. Otra parte que me llamó la atención también es sobre el biólogo chileno que le hizo una modificación a una rana a uno de sus ojos para poder así explicarnos el concepto de la percepción. Y a mí me llamó la atención el concepto que él hizo sobre eso, que es el ojo y no el mundo el que determina cómo percibimos. Bueno, esto yo le entendí que la sociedad actúa conforme su educación, o sea, que la sociedad ve el mundo conforme ellos han tenido su educación. Y pues eso fue lo que yo entendí. Eso fue lo que más me llamó la atención en nuestra forma de ver el mundo, que depende de nuestra educación, cómo actuamos nosotros ante la sociedad. Y pues eso lo hice por hoy. Claro, tienes razón. Eso que comentas al final es muy parecido a lo que les decía hace rato sobre los juicios, ¿no? Nosotros actuamos conforme hayamos tomado la educación nosotros mismos, como nos educaron, a la manera, tiene mucho que ver sobre todo la cuestión de la familia, la cuestión de los amigos, en la colonia donde vivo, todo como surge en esos contextos, es como yo me relaciono con los demás. Y antes de eso, hablaste algo bien importante que tenemos que ver nosotros los pedagogos,
en ese desarrollo de los niños y del ser humano. Decía el psicólogo que citaste exactamente este ejemplo que pones, me parece bien interesante. Desde la primaria, yo recuerdo que los maestros nos enseñaron a trabajar en equipo con nuestros amigos, pero nunca nos enseñaron a trabajar con nuestros enemigos, por decirlo de alguna manera. Los niños que nos caían mal o con los que no convivíamos, con ellos nunca nos enseñaron a relacionarnos. Entonces fuimos creciendo y siempre los equipos o decidíamos hacerlos por afinidad, o los maestros ya nos ubicaban, los que se hablan bien los acomodaba. Entonces siempre aprendimos a trabajar nada más con la gente que nos caía bien, con los que convivíamos, con nuestros amigos, y no nos daban la oportunidad de conocer a todas las personas, ¿no? A todos nuestros compañeritos. Yo creo que eso es bien importante, y sobre todo creo que la vida hubiera sido mucho más fácil para algunos poder desarrollarnos, o el poder compartir con todas esas personas que nos cayeran bien o mal, porque acuérdense, el que alguien nos caiga mal es resultado de un juicio que cierra posibilidades, ¿no? Si yo tengo un amiguito, Luis, que me cae gordo por algo que choca conmigo, ¿no? Pero es un juicio, porque yo digo, me cae gordo porque es presumido. Ese de ser presumido es un juicio que yo estoy haciendo sobre él, porque en realidad yo no sé si sea presumido o no, hasta que no comparta con él. Y luego les ha pasado, yo creo que a ustedes, que ya cuando conviven con esa persona dicen, es que no eres tan pesado como creía, ¿no? Entonces, desde pequeños nunca nos permitieron convivir con estas personas o crear lazos con esas personas con las que no nos llevábamos bien. Muy bien. Perfecta participación de todos, por supuesto. ¿Alguien más antes de entrar a esta parte del conocimiento? Yo, profe. Ya vimos un poquito al inicio de la... Adelante, Eli. Es todo lo que está diciendo. Yo creo que sí es importante. Adelante. Nosotros estamos formando ya nuestra carrera como pedagogos, como maestros, enseñar a convivir a los niños con otros niños que supuestamente les caen mal. Yo creo que hay que, si te cae mal, pues ok, a ver, como se dice, en equipos, vas a ser equipo de esa persona, para que así ellos se vayan conociendo y sepan que no es una mala persona. A lo mejor es como usted dice, le cae mal porque es presumido o por X razón. Entonces hay que enseñar a los niños a que convivan con esas personas para que las conozcan realmente cómo son, y ahora sí puedan dar su opinión si realmente les caen mal o no. Creo yo, pues, creo que... Claro, Eli, y algo que me parece muy importante. Sí, tienes razón, y sabes, algo bien importante también, que yo creo que las mamás o los padres de familia tienen mucho que ver, sobre todo en las cuestiones de emitir juicios con nuestros hijos, ¿no? A veces las mamás son los que dicen, no te juntes con fulanito porque su mamá me cae gorda, o cosas así. Entonces, desde la familia en esta cuestión debemos trabajarla en conjunto, padres y profesores, ¿no? Es bien importante. Muchas gracias, Isabel. Sí. Muy bien. ¿Algún otro comentario? Si no, para continuar con la última parte de la sesión, en donde quiero que conozcan la forma en que se debe manejar el conocimiento. ¿Qué es el conocimiento? ¿Sí? Bueno, creo que no. Vamos para allá. Díganme, alguien que pueda encender su micrófono y me diga si ya puede ver la pantalla, por favor. ¿Sí? No, todavía no. Yo veo la de los chats, nomás. Bueno, ahorita vamos a compartirla y ustedes me dicen si ya la pueden ver, por favor. En cuanto la vean, alguien, por favor, abra su micrófono y dígame, ya la puedo ver. Otra vez. Ya, perfecto, perfecto. Ahí está, ya. Bueno, la agenda ya la tenemos casi completa. Vamos a lo que es el conocimiento, decirles de qué se trata esta cuestión bien importante que me parece que debemos de comprender, ¿no? Vamos a imaginar que en ese cuadro que ustedes ven en la pantalla
se encuentra todo el conocimiento del mundo. Ese conocimiento en el que se encuentran disciplinas o las materias que conocemos, todas estas disciplinas como la informática, las disciplinas como la astronomía, las ciencias, la gastronomía, la antropología, la biología, la genética, el internet, la salud, la sociedad, todo el conocimiento, todo lo que ustedes conocen, bueno, todo lo que hay en el mundo más bien, todo el conocimiento del mundo está centrado en este cuadro, ese cuadro verde que ustedes ven en la pantalla. Y ahora la pregunta es, de todo ese conocimiento que está en este cuadro, ¿cómo es que podríamos graficar lo que tú sabes? Lo que cada uno de ustedes que están ahí viéndome en su pantalla, cada uno de ustedes saben cómo lo podemos graficar. ¿Se les antoja la mitad del cuadro, un cuarto? ¿Qué tanto? Entonces, yo creo que es una pregunta bien importante, ¿no? Y que radica la respuesta en cada uno de nosotros de distinta manera. Vamos a suponer que lo graficamos de esta manera, como lo pongo en la pantalla, que es un punto que quizá para algunos es mucho más grande o que para algunos otros sea un poco más, o tenga que ser un poco más pequeño. Yo lo pongo de este tamaño para alcanzarlo a ver, pero en ese punto se encuentra lo que yo conozco, lo que cada uno de ustedes conoce de todo el conocimiento del mundo está en esa pantalla. De todo ese conocimiento del mundo lo puedo graficar de esta manera, ¿no? Entonces imaginemos que en este universo del conocimiento, de qué es el conocimiento, de todo el conocimiento que existe en el mundo entero, están ahí los puntitos de cada uno de nosotros. Mi conocimiento, el conocimiento de Daniela, el de Juliana, el de Aleida, el de cada uno de ustedes está en ese puntito, un puntito que ven ustedes ahí en la pantalla. ¿Y qué hay dentro de ese puntito? En ese puntito se encuentra todo aquello que conocemos, todo lo que aquellas cosas de las cuales tenemos alguna certeza de su existencia, de alguna certeza que yo conozco de esto. Se encuentra en ese puntito. ¿Qué hay? Lo que sé que sé. Lo que sé que sé es lo que se encuentra en ese puntito. En ese punto es como, voy a poner un ejemplo, lo que yo sé que sé. Yo sé que sé leer, yo sé que sé escribir, yo sé que sé caminar, yo sé que sé comer, yo sé que sé bailar, no sé, todas de las que yo sé que sé, a mi manera, por supuesto, ¿no? Entonces, dentro de ese punto se encuentra todo eso. Pero también dentro de ese punto está lo que sé que no sé. Y de esas cosas, pues también hay muchas, ¿no? Entre esas, yo puedo enumerar algunas como lo que sé que no sé es que yo sé que no sé hablar chino mandarín. Yo sé que no sé pilotear un avión. Yo sé que no sé hablar japonés. No sé, todas las cuestiones de las que ustedes tienen certeza que saben que no saben, ¿no? Entonces, eso está todo eso, de esos dos puntos están en mi zona de confort, dentro de este punto. Un punto en el que imaginemos que está cerrado, ahí está esas dos cositas de ese punto. Y cuando yo defiendo lo que sé, o sea, si yo digo que yo sé escribir y defiendo que yo sé escribir y que soy el mejor escribiendo, está bien, pero cuando lo defiendo, cuando no me doy la oportunidad, dejo de aprender. Cuando alguien viene y me dice, oye, yo también sé escribir, igual que tú, podemos compartir, y yo le digo, no, es que yo soy el que sabe, ¿no? Cuando defiendo eso, dejo de aprender, dejamos de aprender. ¿Qué más dejamos de hacer? Dejamos de experimentar, dejamos de expandirnos en este mundo, en esta zona de confort, fuera de esta zona de confort, ¿no? Y el único enemigo, o el enemigo del aprendizaje más fuerte, el enemigo número uno del aprendizaje es el yo sé. Cuando alguien dice es que yo sé, ese es el enemigo más grande, porque no se permite aprender, no se permite desaprender, no se permite crear cosas nuevas que son súper importantes y que son parte esencial del conocimiento. Ahora, imagínense esta puerta, imagínense que ustedes son esa persona que está ahí y estamos de este lado, donde está toda esta zona de confort, donde está lo que sé y lo que sé que no sé. Entonces, cuando abrimos esta puerta y cuando tratamos de salir, existen posibilidades. Existe conocer lo desconocido, correr riesgos, descubrir cosas nuevas, fantasear con cosas nuevas. Y fuera de este punto está lo que no sé, que no sé. Y esta parte es bien importante porque lo que ustedes no saben, que no saben,
son cosas infinitas, hay muchas cosas allá afuera. Si nos salimos de la zona de confort, hay muchas cosas allá afuera que ni siquiera tenemos ni idea que existen, ni idea, ni la más remota idea de que existen, fuera de esta zona de confort. Pero si no salimos de esta zona de confort es que no vamos a descubrir, a correr riesgos, fantasear, si no salimos de esta zona de confort. Entonces a eso se refiere el conocimiento. El conocimiento es una cuestión bien importante que creo que debemos darnos la oportunidad de aprender de unos de otros, ¿sí? ¿Algún comentario acerca de lo que es el conocimiento y la forma en que desarrollamos el conocimiento los seres humanos? ¿Alguien quiere comentar algo? ¿No? También quiero ver si quedó clara la cuestión de los paradigmas. Esta cuestión les voy a mandar en las diapositivas que preparé de todas formas, donde viene muy clarito qué es un paradigma y cómo es que podemos construir nuestros propios paradigmas, ¿no? ¿Sí? Si no hay dudas, vamos a dejar ahí nuestra clase del día de hoy. Antes de irnos, recuerden poner su nombre completo en el chat para yo registrar su asistencia. Las actividades ya están cargadas, las de esta semana. Hay un ejercicio que tiene que ver con equipos. Los equipos ya los tengo formados, están en la plataforma. Muy importante para algunos que no se me vayan a confundir. Por ejemplo, si Denise está en el equipo número 1, quiere decir que la lectura número 1 es la que van a trabajar. Si está en el equipo 2, la lectura número 2, y así sucesivamente. Son 5 equipos los que van a trabajar. Reitero mi compromiso con ustedes y recuerden, cualquier duda háganmela saber por medio del WhatsApp sin problema, respetando nada más los horarios, ustedes ya saben, ¿no? En horario decente, por decirlo de alguna manera, ¿no? O si me lo mandan ya muy tarde, pues si no les respondo, quiere decir que les voy a responder otro día ya de manera muy temprano, ¿no? Entonces, hasta ahí lo vamos a dejar. Muchas gracias a los primeros panelistas, lo hicieron muy, muy bien, felicidades. Vamos a estar haciendo este tipo de ejercicios más a menudo y pues estoy muy complacido con el resultado del día de hoy. Muchísimas gracias y si no hay ninguna duda, nos vemos la próxima sesión, que sería el próximo viernes. ¿Hay alguien con dudas? Ahí vi, Denise, ¿tienes duda? Adelante. La siguiente clase, algunos, por ejemplo, yo no me pude conectar, no sé por qué solicitaba unirme y no me respondían. No sé si hay algún problema con eso. ¿Te refieres a la clase pasada, Denise? Sí, el viernes. Hoy tiene 8 días. ¿No pudiste conectarte? No. Ah, ok. No sé, la verdad yo estaba al pendiente, creo que tú me mensajeaste, estaba al pendiente de darte de alta, pero no me aparecía. No te preocupes, la clase está grabada y yo tengo registrado que me estabas preguntando, entonces vas a tener asistencia sin problema. ¿Sí? Esperemos que no surjan este tipo de problemáticas en un futuro, ¿no? Gracias. Denise Zamora, ¿ibas a comentar algo? Sí, iba a preguntar, había dicho que iban a hacer 5 sesiones por materia. ¿En la siguiente semana es nada más como un día o cómo se divide? ¿O todavía falta? La siguiente sesión creo que es la última que tenemos, el 25, porque ustedes el 26 empiezan con la otra materia. ¿Sí? Nada más que el maestro que continúa con ustedes, no sé si vaya a tener clase en vivo ese día o hasta la siguiente semana, ya se pondría de comunicación con ustedes. Nosotros la siguiente, la del 25, es la última sesión, la última sesión que tengo con ustedes, efectivamente. ¿Sí? ¿Alguien más antes de irnos? ¿No? Bueno, pues muchísimas gracias. Espero que tengan un excelente fin de semana. Nos vemos el próximo viernes, si Dios quiere. El próximo viernes, acuérdense, chequen su agenda, es más tardecito, es a las 6 de la tarde, ¿sí? Para que revisen el horario, para que no se me vayan a conectar antes. Creo, si no me equivoco, es a las 6 de la tarde con ustedes, ¿sí? Bueno, entonces, feliz fin de semana, cuídense mucho. Gracias y felicidades a los panelistas.